Los extraterrestres. ¿Qué dice la Iglesia sobre los extraterrestres? El magisterio de la Iglesia no dice nada, a no ser que me conste, pero sí que dice en cuanto que señala que los libros, la Biblia, habla muchísimo. Y entonces la Iglesia dice que la Biblia es palabra de Dios y que tiene una inerrancia y una importante. Entonces, ¿dónde el texto fundamental en el cual habla de una cosa que se aproxima a los extraterrestres y que quizá pueda derivar a ello es el famosísimo texto Génesis 6? Del Génesis 1 hasta el 6 va narrando la historia de Adán, del pecado original, de Caín y Abel, de los hijos de Caín, de Abel, y después irán saliendo los patriarcas. Enoc nace antes de estos hechos que narra la Biblia, que voy a leer para que no haya error en mis palabras. Él dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, la palabra que usa es Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por mujeres a las que más les gustaban de entre todas ellas. Entonces dijo el Señor: no permanecerá siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que un ser mortal. Sus días serán 120 años. En aquellos días, también después, esto es muy importante, había gigantes en la tierra. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes famosos de antaño. Hasta aquí la palabra de Dios. Después saldrá muchos comentarios en San Pablo, en San Pedro, en San Judas Tadeo y en otras partes de la Biblia. Este vídeo lo hacemos porque hace poco Trump ha desclasificado los documentos que hay sobre extraterrestres. En el año 2003, el Congreso de los Estados Unidos encargó a la NASA que investigase porque tenían muchos avistamientos o documentos o referencias, concretamente era avistamientos y abducciones. Y la NASA encargó, son 18 o 20 personas, que investigasen, procurando que no fuesen todos científicos astronautas, sino simplemente que fuesen personas que tenían cabeza y prudencia. Al cabo de un tiempo, estos señores notificaron a la NASA y por lo tanto al Congreso que no sabían qué decir. Pero al mismo tiempo ha habido muchas intervenciones de los ufólogos. Yo he leído 4 o 5 personas que han escrito mucho sobre esto y realmente parece cosas muy fantasiosas y se presta a la imaginación. Para discernir lo que corresponde a la verdad y a la fantasía,
pues vamos a utilizar este texto y lo que dice lo que dice la Sagrada Escritura sobre el mundo celeste. ¿No? Extraterrestres para mí no es los que están fuera de la Tierra, aunque en el libro de Job habla también de unos que están en la estrella Orión, pero solamente allí y muy de pasada y muy cortito. Este texto tan difícil pues ha sido interpretado como se puede. Las interpretaciones más importantes son las de San Agustín, que hacía una lectura espiritual de toda la Escritura y decía que estos seres, los hijos de los hombres, pues eran los hijos de Set, que era un patriarca muy bueno, y que las hijas de los hombres, que claramente eran malas personas, pues eran hijas de Caín. Bueno, esa interpretación la verdad es que no se sostiene, porque de la unión de un hombre con una mujer, por mucho que uno sea bueno y la otra sea mala o al revés, no pueden salir gigantes. Y esta palabra es muy importante en la Sagrada Escritura. Santo Tomás, cuando interpreta este texto, simplemente viene a decir lo que a él le interesa, es la antropología, y dice que los que eran unos híbridos, ángeles, hombre, pero que los ángeles, aunque fueran caídos, no podrían engendrar, o sea que puede haber una relación corporal ángel-mujer. Las tradiciones de los demonios de Incubos que yacen con mujeres, el demonio Asmodeo, Lilith y todas estas cosas son muchísimas. Y la experiencia de exorcistas, pues es que hay bastantes casos que se asocian a un demonio llamado Asmodeo y a una demonia, le llaman así, Lilith. Aunque esto puede ser muy fantasioso, pero esto existe. Entonces Santo Tomás dice que estos ángeles, caídos o como fuera, no pueden engendrar espíritu. Es decir, que lo que yo he entendido es que sencillamente Santo Tomás se plantea el problema con seriedad y dice muy poquitas cosas, la verdad, porque la Biblia sí que dice muchísimo más. Concretamente, hay un libro famosísimo que es el libro de Enoc. Vaya, 3 libros son en realidad. Este libro, que es canónico en la Iglesia Católica Etíope, esta que está ahora Mel Gibson sacando muchas cosas de ahí, pues allí es canónico, pero la Iglesia Católica y también las protestantes no lo consideran canónico, pero tampoco lo rechazan, o sea, lo consideran apócrifo. Hay muchas teorías de cuál es el origen, que si es el siglo III, por el judío no sé qué, no sé cuántos, pero esto respondería también a una tradición antiquísima, porque los libros no lo escribieron de cero. Entonces, cuando uno se introduce en el primer libro de Enoc, también se llama el libro de los vigilantes. En este libro, Enoc dice que existían unos ángeles, Elohim, que eran no juzgados.
les llama que tenían una función. Digo no juzgados porque es lo que dice San Pablo cuando dice a los cristianos que dice, ¿no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? Bueno, pues, los ángeles que están confirmados en gracia están en el cielo, Miguel y los demás, 2/3, pues estos ya están juzgados. Y que los ángeles que están condenados, pues están condenados, ya están juzgados. Eso quiere decir, se interpreta como que hay una serie de ángeles que podríamos llamar dubitativos, en un estadio intermedio, y esto es lo que dice el libro de Enoc, y explica lo que les pasa a estos ángeles, que no se acaban de decidir por una serie o por otra. Unos se inclinan más hacia los demonios, mejor dicho, hacia los ángeles, y otros más a los ángeles buenos. Pero lo que a nosotros nos interesa es que este libro dice que hay ángeles que no están en el cielo ni en el infierno. Y a estos se les suele llamar en toda la literatura antigua ángeles caídos. En el libro de Enoc, además, describe más cosas. Y dice que 200 de ellos, al mando de uno que se llama Samiaza, hacen un juramento en el monte Hermón. Es curioso la palabra Hermón en hebreo. La palabra Hermón viene de Erem, maldito. En la antigüedad es muy frecuente que los montes fuese un sitio de unión de lo divino y de lo humano, pero vaya, los griegos ponían el Olimpio y el Olimpo, que era muy agradable, y otros muchos que hay. Pero aquí lo ponen maldito, maldito. Es 2.800 metros, está en el punto de unión de Siria con Israel y ahora está dominado por el ejército israelí, que lo cuida mucho y han quitado todas las aldeas que había alrededor, las han suprimido a nivel de tierra. Entonces, estos ángeles, dice, se juramentaron contra Dios para descender a la tierra y elegir mujeres. Voy a ver el texto un poco más así. Ay. Así, aquí está. Entonces, lo que dice es el Génesis, el libro de Enoc, que está también recogido en la rama Beta Israel del judaísmo. Apócrifos, el primer libro de Enoc habla de la historia de los ángeles caídos, los gigantes y los demonios, que según alguna versión no son otros ángeles, sino que son los espíritus de los nefilim, de lo que engendran, vaya. Sucedió, aquí está, que cuando se multiplicaran en aquellos días los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bellas. Hasta aquí lo mismo que Génesis. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Samiaza, que era el jefe de este grupo, les dijo, temo que no queráis realizar esta obra y sea yo el único culpable de un gran pecado. Todos ellos le dijeron,
hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo anatema unos con otros y no volvernos atrás en este proyecto hasta que hayamos realizado esta obra. Entonces juraron todos juntos y se comprometieron unos con otros. En 200 todos los que descendieron en los tiempos de Jared, es decir, anterior a Enoc, sobre la cima del monte Hermón. Se comprometieron bajo anatema unos con otros. Y citan después los nombres, que no voy a leer todos, pero esto se encuentra con gran facilidad. Los que me llaman la atención a mí es Baraquel y Azael. Cuando en el rito del chivo expiatorio de los judíos, uno de los chivos era sacrificado en el templo y el otro se le imponía en las manos y expiaba llevándose los pecados del pueblo, judíos, ¿entiende?, al desierto, donde reside Azael. Eso es lo que dicen. Estos eran los jefes de los 200 ángeles, cada uno eligiendo por así a las mujeres. Empezaron a acercarse y con las que cohabitaron, y aquí viene un tema importante en este libro, enseñándoles hechicería, encantamientos y la división de raíces y árboles. Y las mujeres que concebían daban a luz gigantes, cuya estatura era de 300 codos cada uno. Ellos devoraron el trabajo de todos los hijos de los hombres sin que los hombres pudieran abastecerles, y los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos y comenzaron a dañar los pájaros del cielo, las bestias de la tierra, los reptiles y los peces del mar. A comer su carne unos a otros y a beber su sangre, y bebían su sangre. Entonces la tierra reprendió a los injustos. Los gigantes que vendrán después, como en el caso de Goliat, medía 5 codos y 20 centímetros, es decir, 2,70, 2,80 aproximadamente. Pero aquí dice 300 codos. Bueno, pero que parece ser que estos, pues como hacen tantas fechorías, pues se matan unos a otros, o no lo acaba de decir muy claro. Entonces Azael enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas, espejos, brazaletes y ornamentos, a usar pinturas, a embellecer las cejas, a usar piedras valiosas y selectas de toda clase de tintos, de modo que el mundo se alteró. Esto se calcula que es la edad entre la edad del bronce y la edad del hierro. Aquí hablan de hierro, metalurgia. ¿Para qué quieren estos? Para que puedan utilizarlo, dice, espadas. Es decir, que el equivalente a las bombas que tenemos hoy, o si queréis la bomba nuclear, porque un individuo con espada o con espadas ante otro con un palo, pues indudablemente vence con facilidad. O sea que es un alimento de la violencia que aparecerá. En el caso de las pinturas se suele decir que era antimonio, y las mujeres aquellas se pintaban los ojos, cosa que ahora que haya pinturas a las mujeres pues solo son por su belleza, pero la motivación era provocar el deseo de los hombres. Aumentó la impiedad y transgredieron y corrompieron todos sus caminos. Semiaza enseñó encantamientos y el corte de raíces. Y así. Cocabel enseñó las constelaciones,
Ezequiel, los presagios de nubes y relámpagos, Samsiel enseñó los movimientos del sol, y los hombres, siendo destruidos, gritaron, y su grito subió al cielo. Esto es lo que nos dice el libro de Enoc. Los hombres clamaron al cielo. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, arcángeles ya confirmados en gracia, miraron desde el cielo y vieron la cantidad de sangre que se había derramado sobre la tierra y toda la iniquidad que se había hecho en ella. Y los cuatro se dijeron el uno al otro, es la voz de sus gritos. La tierra privada de sus hijos ha clamado hasta las puertas del cielo. Ahora a ti, oh Santo del cielo, suplican las almas de los hombres diciendo, llevad nuestro caso delante del Altísimo y nuestra destrucción delante de la gloria majestuosa. Bueno, ahí sigue, hay muchas más cosas. O sea que es como una ampliación de lo que brevísimamente dice el Génesis. Más adelante dice, ve y dile a los vigilantes del cielo, es decir, 200 eran los jefes de estos tipos de ángeles caídos, vosotros deberíais interceder por los humanos y los no humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el alto, el santo y eterno cielo? Os habéis acostado con mujeres y os habéis contaminado con las hijas de los hombres y habéis tomado para vosotros esposas como hacen los hijos de la tierra y habéis engendrado gigantes. Bueno, se puede leer todo el libro, es muy fácil conseguir estas cosas para leerlo, esto no hace falta ir a una biblioteca especializada. Lo cierto es que el problema es los gigantes. Sobre los gigantes hay bastante literatura. Dice, bueno, hay muchos temas en el libro de los vigilantes, en el libro de Enoc viene muchas veces, aquí es... Pero lo que es interesante es que los gigantes, primero los de 300 codos y después los similares a Goliat y muchos más que, bueno, y los de la tierra de Canadá, Og, Basán y tal, estos eran más pequeños, 270, 280, 290. Pero también se les llama, en hebreo, en vez de gigantes, se les llama nefilim, que es una palabra que indica los que hacen malicias. Y la enseñanza de brujerías es bastante importante. Y que les enseñan muchas cosas que no deberían saber y que las utilizan mal. Las utilizan para la guerra, las utilizan para otras cosas. Entonces, otras veces en el segundo libro de Enoc, a estos vigilantes les llama Grigori, de apariencia humana. Su inmensidad era tan enorme como la inmensidad de enormes gigantes. Sus rostros estaban marchitos y el silencio de sus bocas era perpetuo. Es decir, ángeles caídos. Aquí podríamos conectarlo con los extraterrestres, pero vamos a ir poco a poco. Dios los condenó en el gran tribunal y lloran por sus hermanos porque serán juzgados en el gran día de Dios. Y dije a los Grigori, he visto a vuestros hermanos, he visto sus obras, sus grandes tormentos y sus grandes rezos, y he rezado
por ellos, pero el Señor los ha condenado a estar bajo tierra hasta que el cielo y la tierra existentes terminen también para siempre. Ana Catalía Emmerich describe un poco alguna visión con todo esto. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron, según la Biblia, actuando estos vigilantes o ángeles caídos, unidos a los gigantes o nefilim? Pues se calcula que 1600 años. O sea, mucho tiempo, que eran los reyes los que mandaban en la tierra. Porque aunque tanto Adán como Caín y los sucesores de Caín hacen malicias, pero no llegan a tanto. Concretamente, se calcula que son exterminados los últimos nefilim, o gigantes, hacia el siglo XV, hacia el siglo XIII más o menos de nuestra era. Porque hay una realidad de la Biblia que es muy difícil de explicar para los que no saben estas cosas. Y que hay un mundo angélico mezclado con lo humano. Hay unos seres mezcla. Eso dice la Escritura. Entonces, cuando Dios decide separar a un hombre y su familia, Noé, que dice la Biblia que su generación es decir, que en su generación no hay ni un nefilim. Es decir, que no hay cosas malas internas. Es difícil explicarlo, pero así es. Y entonces le hace construir ese arca con grandes burlas de todos los ángeles caídos, los nefilines, que hacían muchas fechorías. Fechorías que no es solo matar y robar, es que sobre todo son los pecados más graves que siempre son contra Dios, como es hoy día, pactos con el diablo, odio a Dios y estas cosas que en fin, estamos a salvo gracias a Jesucristo y gracias a la Iglesia, que da muchos medios para vencer, pero existían. Entonces el diluvio acaba con ellos, con todos. Pero después también, es decir, no con todos, después también se salvaron unos cuantos. ¿Por qué? Pues aquí no lo pone. Que si una cueva, que si no sé qué, o una montaña, la verdad es que no lo sabemos. Pero sabemos que existían bastantes, o unos cuantos, nefilim, o sea, gigantes. Concretamente, en la Sagrada Escritura cita a Og, rey de Basán. Y el motivo de que el pueblo escogido vaya a la tierra prometida es continuar la tarea del diluvio, acabar con estos individuos francamente malos y autores de muchas iniquidades. Los primeros que envía Moisés a la tierra prometida hablan de que había hijos de Anac, que eran muy grandes, que ellos eran como pequeñitos al lado suyo, y la mayor parte tienen miedo, pero Josué dice, no, vayamos y muramos, vamos a luchar. Y cuando Josué es precisamente el sucesor de Moisés, que atraviesa el Jordán milagrosamente y empieza la lucha, primero en Jericó, luego en diversos sitios, y especialmente con los amalecitas o Og, rey de Basán, que tenía una cama de hierro de no sé cuántos codos, 6 o 7 codos. Bueno, esto es lo que dice la Biblia.
cuánto precisamente el rey Saúl es apartado de la monarquía porque él no acaba de cumplir esta obediencia y se reserva para mí bastantes cosas, mientras que los amalecitas pues eran como Nefilim, no lo sé exactamente, pero en fin. Y tiene que venir David porque David se atreve a luchar con Goliat y lo mata de una pedrada en la frente. La Biblia y la tradición nos dice que había más gigantes en Gat, que es una población, ahora solo piedras, que estaba en el norte de la llanura de Jezreel, o sea, Galilea arriba. Nombran a 3 gigantes de estos y se ve que es una lucha difícil, pero que ellos se atreven, es decir, que son la mano ejecutora para suprimir una malicia del mundo como antes fue el agua. Claro, cuando uno lee en la Sagrada Escritura que le dice a Josué el Herem, que mate a todos, mate a los hijos, mate a los animales, uno dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una injusticia. No, es un castigo por malicias contra Dios y contra los hombres, que en este caso la realizan los israelitas. Bueno, después ya vendrá la historia de Israel y muchas cosas y parece ser que ya no hay más. Sin embargo, en la Sagrada Escritura habla de San Pablo, dice, porque no sabéis que luchamos contra principados y potestades, espíritus malignos. Sí, principados y potestades, ¿quiénes son? Los ángeles que ocupan la segunda categoría, la segunda y tercera categoría de las jerarquías de los ángeles, que ya veremos en su momento. Es decir, son ángeles que se cuidaban tenían que proteger a las naciones, a los pueblos y a las civilizaciones, pero que se ve que también se rebelaron, pero estos son ángeles, no ángeles caídos, o quizá eran ángeles caídos, no lo sé, no lo dice la Escritura. Y después hay más referencias en la Sagrada Escritura que Judas Tadeo también los cita y San Pedro en su epístola también los cita. Es decir, que es una lucha que sigue atenuada. Para ello, ¿qué decir contra lo que ahora? Bueno, yo podría poner aquí ahora un montón de cosas que serían un poco aburridas, y es fácil encontrarlas por todas partes, pero estos ángeles caídos o los nefilines existen hoy? Yo no soy capaz de decir que estos son los extraterrestres, hay gente que lo dice. Bastante gente que lo dice, Conrado Balanga, Mario Villino, porque parece ser también que había abducciones. Claro, las abducciones son muy raras, que son abducciones a una persona y fornicar con ella, hombre o mujer. Y bueno, esto suena muy raro, pero bueno, esto es lo que dicen. Cuando se hacen dibujitos de la gente que ha visto esto, pues se hace unos como peces con ojos así, ojos como concretamente en el Apocalipsis, cuando habla del falso profeta, con los 3 espíritus rana que son expulsados al diablo, al infierno.
¿Tiene algo de espíritu rana? Pues hombre, uno imagínate cómo es una rana. ¿Por qué dice rana? Bueno, quizás haya más motivos que yo ahora desconozco, pero bueno, esto al final del Apocalipsis, ya en tiempos del Anticristo. ¿Es posible que ahora haya nefilines? Porque los ángeles caídos parece que han sido destruidos por unos o por otros. Pues sí que es posible. ¿Que hayan controlado el gigantismo? Pues eso yo no lo sé. Hay gente que dice que sí. Lo cierto es que estos personajes, si realmente es esto lo que yo digo, que no lo sé, pues son muy malignos, que tienen aspectos de hombres pero que no tienen alma, que tienen un corazón duro y malicia. Y entonces se interpretaría así los extraterrestres. Bueno, hay muchos que lo dicen. La Iglesia calla, pero que algo hay que explicar con los hechos. Los hechos necesitan explicación. Hombre, no, esto es de locos, esto es de tontos, esto es de todo lo que tú quieras, pero con eso no explicas nada. ¿Ha habido realmente avistamientos? ¿Ha habido realmente abducciones? ¿Ha habido malicias que se pueden atribuir? Pues esto es muy difícil de probar, evidentemente, y por eso la Iglesia es muy prudente. Pero así como nosotros en la Iglesia tenemos clarísimo que hay ángeles confirmados en gracia que nos ayudan y que son como Miguel, Gabriel, Rafael, y que son 2/3 de los ángeles que están en el cielo, también sabemos que existen demonios, Lucifer, con nombres concretos, y concretamente yo citaba a estos 2 demonios, Asmodeo, que se le atribuyen acciones sexuales de íncubo o súcubo. ¿Que son fantasías de la Edad Media? O no, porque esto se da ahora. Entonces, la mentalidad científica que yo procuro ejercitar es comprobar los hechos, si son verdad o son mentira, y después intentar explicarlos, pero primero los hechos. Es lo que intento hacer ahora, y muchas de las cosas que pasan hoy día en el mundo pues no se explica sin estas explicaciones. Es decir, que no solamente hay un pecado original que afecta a Adán y Eva y que les hiere y que les hace entrar en el ciclo de la muerte, aunque se les promete la regeneración y la salvación, que ya se efectúa, sino que hay como un segundo pecado original, el que se consumó en el monte Hermón por 200 ángeles caídos y las hijas de los hombres que se prestaban generosamente a esas acciones malas por lo que fuera. Las motivaciones yo las desconozco. Y después hay, según la Biblia, esto más o menos ocurre, así como el diluvio se coloca en el 9000 a.C., o 9500, o incluso 10.000, no sé, yo por lo menos no lo sé muy bien, pero en fin, antes que las pirámides, pues ahora se ha encontrado un montón de megalitos, concretamente, sobre todo en Anatolia, en Turquía, Topeki Topeki y otros más que no me acuerdo del nombre, pero son unas cosas con unos técnica muy imponente, con unas piedras enormes, no solo dólmenes, sino mucho más grandes, además bien talladas, con agujeritos pequeñitos, en fin. Y grabaciones en las piedras que a veces representan el cielo y otras veces, pues no se sabe qué. Eso es lo que algo quieren decir. No. Desde luego la explicación de que eso ha sido hecho por cazadores, recolectores que estaban por la zona, hombre, eso no es nada fácil, ¿eh? Bueno,
Es decir, que es imposible, ¿no? Es imposible. Y además es que no solamente se da ahí en Anatolia, se da en Malta, se da en Italia, se da en Francia, en Escocia está Stonehenge, que es mucho más pequeño que esto. Entonces, algunas de estos se puede situar, aunque yo esto no lo tengo muy claro, 3000 antes de Cristo. Es decir, tiempo de las pirámides. Pero otros, concretamente, Topeki Zepe, 12.000 años. Bueno, si lo calculas, todas estas cosas de la ciencia van moviéndose continuamente, pero en fin, aunque fueran 11.000 años, es muy anterior al diluvio, son antediluvianos. Si no se puede explicar, pues hay que seguir el consejo. Si no sabes una cosa, calla. Pero si hay algún dato, utilízalo. Que es decir, que la batalla no es solamente de hombres buenos y malos, con ángeles y demonios, y Dios que respeta sorprendentemente la libertad, pero que también la justicia, sino que hay otro género de seres celestiales y engendros semihumanos que producen muchas malicias. Yo comprendo que lo que estoy diciendo se presta a decir que estoy mal de la cabeza, pero yo no digo nada mío. Simplemente me remito a la Biblia y a la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento y algunos libros apócrifos, muy conocidos. El próximo día, pues trataremos de otras cosas conectadas con esto, la que se me ocurra mejor. A mí lo que se me ocurre ahora es tratar los coros de los ángeles, cómo es el mundo celestial, cómo son los ángeles, cómo hablan, cómo se comunican. Pues eso, Santo Tomás escribió una tercera parte de la Suma Teológica sobre los ángeles, y por eso se le llama doctor angélico. O sea, que decir que no sabemos nada, pues sí que sabemos.